Hola a todos y bienvenidos a mi canal, primer vídeo de la serie de unos 74 vídeos calculo, porque vamos a ver los temas que hay que estudiar para preparar las oposiciones de informática. Voy a usar las de Cataluña, pero lo voy a hacer todo en castellano, ¿vale? Me llamo Raúl de Arriba y hoy vamos a ver representación y comunicación de la información. Vale, el tema 1 de los 74 temas es representación y comunicación de la información. Vale, como he dicho, yo soy Raúl de Arriba y voy a explicaros este tema y en principio los otros 73 restantes. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo vamos a organizar? Vamos a tener primero una pequeña introducción al tema, qué es un sistema de información usuales en la informática, los códigos de entrada y salida, la representación interna de la información, la comunicación de la información y la bibliografía. Un poquito de bibliografía de libros que pueden ser interesantes si queréis complementar más la información. Vale, en la introducción. Al final, ¿qué es? Un ordenador es una máquina de proceso de información. Un ordenador al final ejecuta programas tratando datos según instrucciones predefinidas. Para esto necesita tanto las instrucciones del programa como los datos a procesar. Representación y registro de información. Dos de los aspectos más importantes que se presentan en la informática relacionados con la información son cómo representarla, cómo se representa la información y cómo registrarla físicamente. En la parte de cómo se representa la información es en lo que se basa este primer tema. Casi todo el primer tema va a estar relacionado con este tema. Esta es la parte más importante de este primer tema. ¿Qué tipos de caracteres vamos a ver? ¿Vale? Vamos a ver 5 tipos de caracteres, 5 categorías. Que es la comunicación que usan los ordenadores, ¿vale? Vamos a ver los alfanuméricos, los numéricos, los especiales, los de control y los gráficos. Los alfanuméricos, al final, son, perdón, letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto inglés, ¿vale? Que comprenderían de la A, B, C, D hasta la Z en minúsculas y en mayúsculas. Estos serían los caracteres alfanuméricos. Por otro lado tenemos los caracteres numéricos, que comprendían las 10 cifras decimales. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Estos serían los numéricos. Por otro lado tenemos los caracteres especiales, o los símbolos especiales, que son los que no están incluidos en ninguna de las categorías anteriores. Aquí tendríamos los paréntesis, la coma, el hash o almohadilla, el asterisco, el signo de interrogación, la ñ, que no está en el lenguaje inglés, ¿vale? Y todos los que no sean ni del alfabeto inglés, es decir, de la A a la Z, ni numéricos, del 0 al 9. Por otro lado tenemos las de control. Las órdenes de control generalmente son generadas por el ordenador. ¿Qué ejemplos tenemos aquí? El carácter de fin de línea, el salto de línea, son caracteres que pocas veces vamos a ver. Generalmente como os he dicho, los genera el ordenador para poder trabajar. Y finalmente el último tipo son los gráficos, que son símbolos que representan figuras elementales. La línea, el bloque de relleno, los bordes, las flechas, las cruces, todo lo que sean elementos gráficos en la pantalla, que no sean caracteres, ¿vale? Estos son tipos de caracteres gráficos. La comunicación con el ordenador. Toda comunicación se realiza usando caracteres que admitan los dispositivos de entrada y salida del ordenador. El conjunto de caracteres que un ordenador codifica se le llama juego de caracteres. Es decir, todo lo que pueda leer el ordenador es su juego de caracteres. Y finalmente la simplificación del diseño, para terminar la introducción, es la fiabilidad y la simplicidad. La fiabilidad y la simplicidad en el diseño de un ordenador aumenta al utilizar solo dos valores, ¿vale? Usamos el 0 y el 1 para representar datos, correspondiendo a dos niveles de tensión o corriente, es decir, pasa electricidad o no pasa electricidad. La codificación binaria. Se establece una correspondencia entre el conjunto de caracteres y el conjunto binario, para traducir toda esta información a ceros y unos. Se menciona el uso de códigos de transformación o código de entrada y salida, algunos de los cuales están normalizados.
Por ejemplo, como vemos aquí en la pantalla, si queremos codificar estos 5 caracteres, la A, la B, la C, la D, podríamos poner una codificación binaria a elegir a nosotros, ¿vale? En este caso, pues he puesto 001, 011, la B, la C 010, la D es 111 y la E es 101, ¿vale? Con esto tendríamos esas letras representadas en binario, no sería una representación inventada por mí, ¿vale? Pero tendríamos la representación binaria de todas las letras, que como el carácter mayúsculo es diferente, la letra mayúscula A no puede tener el 001, porque entonces ya estaríamos representando el mismo carácter. Y con esto terminamos la introducción y ahora sí que nos metemos en materia. ¿Cuáles son los sistemas de numeración usuales en la informática? ¿Vale? Los ordenadores suelen efectuar las operaciones aritméticas utilizando una representación para los datos numéricos basados en el sistema de numeración en base 2, en binario, como os he dicho. También se utilizan como códigos intermedios los sistemas octales y hexadecimales. Esto es lo que vamos a ver. En el sistema en base B, utilizan un alfabeto de B símbolos para representar números. El valor de un número depende de la cifra y su posición en el número. Ejemplo, en el sistema de numeración decimal, que lo tenemos aquí, el base 10, el número de 0 al 9, está constituido por 10 símbolos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Vale? La suma de todos estos son 10 símbolos. ¿Qué es el teorema fundamental de la numeración? El teorema fundamental de la numeración dice que el valor total de un número se calcula sumando el valor de cada cifra multiplicado por la base del sistema de numeración elevada a la posición de esa cifra. Explicado es muy difícil, vamos a ver un ejemplo. Tenemos el número 345 en base 10. El 5 lo tenemos en la posición 0, ¿vale? 0, 1, 2. El 5 lo tenemos en la posición 0, que son las unidades. Entonces su valor es 5 por la base 10 elevado a la posición 0. Cualquier cosa elevada a 0 es 1, entonces 5 por 1 es 5. 4 está en la posición 1, en las decenas, así que su valor va a ser 4 multiplicado por la base 10 elevado a la posición A1. Entonces 10 elevado a 1 es 10, 4 por 10 es igual a 40. Y finalmente el 3 está en la posición 2 en las centenas, entonces su valor es 3 por elevado a 10 al cuadrado, que esto es 10 por 10, que esto es igual a 100, 100 por 3 son 300. Entonces para representar el 345 en el teorema fundamental de la numeración, tendríamos 300 más 40 más 5. Y de esta forma tendríamos el ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo en base binaria, ¿vale? Por ejemplo, el número 101, que lo vamos a pasar a decimal gracias a esta forma. El 1 que se encuentra en la posición 0, esta de aquí, la última de todas, la de más a la derecha, es 1 elevado, 1 multiplicado por 2 elevado a 0, hemos dicho cualquier cosa elevada a 0 es 1, entonces 1 por 2 es 1. El 0, el del centro, que está en la posición 1 en las decenas, entonces su valor es 0 por 2, que es la base elevado a 1, 2 elevado a 1 es 2, cualquier cosa multiplicada por 0 es 0, entonces nos queda 0. Y finalmente el último 1 que está en la posición 2 en las centenas es 1 por 2 elevado a 2, 2 a la 2 es 4, 4 multiplicado por 1 nos queda 4. Entonces, para representar el 101, el teorema fundamental de numeración, que también es lo que se utiliza para pasar a decimal, tenemos 4 más 0 más 1, que esto es 5. Entonces, el número 101 en binario es igual a 5 en decimal. El sistema de numeración en base 2, basado en el alfabeto de dos símbolos, el 0 y el 1, coinciden conocidos como bits. ¿Vale? Para transformar entre binario y decimal se divide por la base y se toma el resto del final. Aquí tenéis un ejemplo. Si cogemos el número 16, si lo dividimos entre 2 nos queda 8, ¿vale? Y de resto 0. Si el 8 lo seguimos dividiendo, pues todavía es más grande que la base,
lo dividimos entre 2 y nos queda 4, el resto es 0, el 2 nos dividimos entre 2, nos queda 2, el resto es 0, y el 2 lo dividimos entre 2 nos queda 1. Entonces, si lo cogemos de forma inversa, nos queda 1 y los 4 ceros restantes. 1, 0, 0, 0, 0. Y este sería el número 16 en binario. Que si hiciéramos el teorema fundamental de la numeración que hemos visto antes, sería 0, porque 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. 2 a la 4 es 16 y todo lo demás es 0. Entonces 1 por 16 es 16 y estaría bien hecho. Por ejemplo, el 25, para poner otro ejemplo que no sea par, y así tenemos algo diferente, tenemos de 25 dividido entre 2, nos quedamos con el entero 12, nos olvidamos del decimal 12, que nos sobra 1, 12 dividido entre 2 es 6, nos queda 0 de resto, 6 dividido entre 2 es 3, nos queda 0 de resto, y 3 dividido entre 2 es 1, y nos queda 1 de resto. Entonces nos quedaría el 1 que nos quedaba, 1, 1, 0, 0, 1. Y este sería el 25 en decimal. Vale, las operaciones aritméticas binarias, suma, resta, multiplicación y división. Estas operaciones resultan análogas a las realizadas en decimal, pero basándose en la tabla siguiente. ¿Vale? Como podemos ver, esta tabla no la vamos a ver entera, la podéis tener, os la podéis imprimir, ¿vale? Pero, por ejemplo, la suma, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, y 1 más 1 es 0, ¿vale? Pues sería 1, 0, y nos llevaríamos 1 de resto. No sería 10, sería 1, 0. La resta seguiría igual, ¿vale? Entonces en el 0 menos 1 le debería 1. Por otro lado, en la multiplicación, pues 0 por 0, 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 más 1. Esto es multiplicado, 1 por 1 es 1. Y finalmente en la división, 0 dividido 0 es igual a indeterminado, no se puede dividir por 0. 0 dividido entre 0 es un indeterminado, los matemáticos no se ponen de acuerdo. 0 dividido 1 es 0, 1 dividido 0, cualquier cosa dividida entre 0 es infinito, y 1 más 1, hay 1 dividido entre 1 es 1. Vale, aquí tenéis la tabla. Es bastante útil aprenderse cuando tenéis que operar en binario. La base octal y la base hexadecimal se explican como como códigos intermedios, debido a que su facilidad para convertir desde y hacia a binario. Vamos a ver cada una de ellas, ¿vale? La base octal. Al final son los números del 0 al 7, que son 8, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a hacer un ejemplo. Tenemos el binario el 1, 0, 1, 0. Si lo queremos pasar a octal, hacemos grupos de 3 desde la derecha. Es decir, nos quedaríamos con el 0, 1, 0 y nos sobraría el 1. Podemos poner, si queremos, ceros a la izquierda si es necesario, ¿vale? El último 1 que nos queda suelto le ponemos 2 ceros para que su valor no varíe. Entonces, si cogemos la tabla de la derecha, nos quedaría que el 0, 0, 1 es el 1, porque es un 1, y el 0, 1, 0 es el 2. Entonces, el valor 1, 0, 1, 0 en octal sería 1, 2, que no es 12, 1, 2. Porque el 12 no estaría dentro del conjunto de valores de la base 8. Y en hexadecimal haríamos exactamente lo mismo, pero cogiendo 4 dígitos, ¿vale? Los números hexadecimal serían del 0 al 9, la A, la B, la C, la D, la E y la F. Y estos serían 16 números. Aquí tenéis una tabla resumen con los valores. Y podríamos hacer el mismo ejemplo. En este caso podemos coger el 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, que lo tenéis aquí en negrita, y para pasar a hexadecimal haríamos grupos de 4 siempre empezando desde la derecha, ¿vale? Y en el caso de que nos faltaran, que no sería este caso, podríamos añadir ceros a la izquierda. Si cogemos el primer valor, 1, 0, 1, 1, esto lo buscaríamos en la tabla, nos daría la letra B, y el 0, 1, 1, 0 nos daría el número 6.
Entonces, el 10110110 en hexadecimal sería B6. Vale, ahora pasamos a los códigos de entrada y salida. Los códigos de entrada y salida son métodos para asignar a cada carácter, letras, números, símbolos especiales, una combinación específica de bits. Esto permite que los caracteres sean representados y procesados en sistemas informáticos. Correspondencia de caracteres a bits se establecen que una relación entre el conjunto de caracteres y la combinación de bits. Por ejemplo, los caracteres como A, B, C, 0, 1, asterisco, almohadilla, cualquier dólar, cualquier cosa que se le ocurra, se asocian como combinaciones del tipo ceros y 1 elevado a n, donde n es el número de bits usados para codificar cada carácter. Uy, aquí. Vale, la determinación de n que os he explicado. El valor de n depende del número de caracteres a codificar. La forma general es m es igual a 2, porque es base binaria, elevado a n, donde m es el número total de símbolos a codificar. Por ejemplo, si yo quiero codificar 10 dígitos, los decimales de 0 a 9, tendría que hacer 10 elevado a 2 a la n. Entonces, hacemos los cambios o probamos. Para hacer este ejemplo necesitaría al menos 4 bits, porque 2 a la 3 nos da 8, no llegaría a ser los 10 caracteres, los 10 que necesito, y 2 a la 4 nos da 16. ¿Me paso? Sí, pero me sobrarán combinaciones, pero eso no es un problema. El código BCD, Binary Code Decimal, se utilizan 6 bits, pudiendo representar hasta 64 caracteres. A menudo se añade un bit de paridad para la detección de errores, totalizando en 7 bits por carácter. Por ejemplo, vamos a hacer el número decimal 59 en codificación BCC. Se codifica cada dígito por separado. El 5 se codifica como 0101 en binario, pudiendo añadir el 0 de paridad si queremos, que lo ponemos al final para que lo veáis. Y el 9 se codifica como 1001 en binario, pudiendo añadir el 0 como bit de paridad. Entonces, el 59 en BCD se representaría como 0101, el 0 de paridad, ¿vale? La paridad, ¿cómo se calcula? La paridad se calcula contando los bits con valor a 1, como en nuestro caso es par, que son 2 bits cada 4, el valor añadimos un 0 para que sigan siendo par. Si fuera impar, si nos saliera, me lo invento, 1101, quedarían 3 bits, E1, le podría añadir un 1 para hacer la paridad de unos. ¿Vale? Entonces, como resultado, el 59 en BCD se representaría como 0101, 0 de paridad, 1001, 0 de paridad, porque hay 1, 1, que es par, pues son dos unos. El código EBCDIC, Extended Binary Code Decimal Interchange Code, usa 8 bits para cada carácter, permitiendo hasta 256 símbolos diferentes, incluyendo letras mayúsculas, minúsculas y símbolos especiales. Este sistema de codificación es utilizado principalmente por computadoras de IBM. Vamos a poner un ejemplo hipotético, ¿vale? De codificar la letra A y el 1. Para codificar la A, pues nos podríamos inventar la codificación y decir que es 11000001. ¿Vale? Es un ejemplo hipotético inventado. Y el 1 lo podremos hacer idénticamente igual, poniendo un código diferente a la 11110001. En este caso, la A tendría una codificación, el 1 tendría una codificación, el número de bits serían 8, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 bits en cada ejemplo, entonces podría hacer hasta 256 combinaciones con estos 8 bits. Y así podríamos, por ejemplo, codificar la A y el 1. Pero ya digo que este tipo de código, de codificación, es generalmente utilizada por computadoras o por ordenadores de IBM. El mismo ejemplo del A y el 1, pero con otro sistema de codificación, que este sí que es utilizado, que es el ASCII, American Standard Code for International Exchange, que utiliza 7 bits, pudiendo representar 128 caracteres. A menudo se utiliza un octavo bit
para hacer la paridad, la detección de errores, y esto se conoce como ASCII extendido, aumentando hasta 256 caracteres igual que teníamos antes. ¿Vale? Por ejemplo, si queremos hacer la A y el 1, lo pasaríamos a binario y el binario sería la representación. Por ejemplo, la A le han asignado el número 65. Esto fue una asignación estándar que hicieron. Cada letra tiene un número. Podéis buscar la tabla, igualmente os la dejaré en la descripción, la tabla de ASCII. El 65, que en binario sería 10000001. Y el 1, el valor que le dieron es el 49 y el 49 en binario sería el 0110001. Y de esta forma tendríamos codificado en ASCII la letra A y el número 1. La representación interna de la información, ¿vale? Se basa en palabras. Las palabras, en un contexto de la informática, una palabra es una unidad de datos que se procesa o transmite como un conjunto. Las operaciones en la memoria y el procesador central se realizan sobre estas palabras. La longitud de palabra es generalmente un múltiplo entero del número de bits utilizados para representar un carácter, optimizando así el uso de memoria. Por ejemplo, sistemas de 8, 16, 32 o 64 bits usan códigos de entrada y salida de 8 bits, como por ejemplo los que hemos visto antes, el BCDIC o el ASCII. Mientras que sistemas de 36 o 64 bits pueden usar códigos de 6 bits, como el BCD que hemos visto también anteriormente. Procesamiento de datos numéricos. La conversión para operaciones aritméticas la podemos hacer de la siguiente manera. Los datos numéricos, aunque se introduzcan en un código de entrada y salida, no son eficientes para operaciones aritméticas. De esta forma, por ejemplo, si tenemos el 253, en ASCII ocuparía 24 bits, que su representación binaria natural serían solo 8 bits. Aquí tenéis el ejemplo. El 253 en ASCII sería 1011, 0010, 0011, 0101, 0011, 0011. Esto sería la representación del 253 en ASCII. En cambio, en binario simplemente tenemos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. ¿Vale? Solo se representarían con 8 bits. Entonces, para este tipo de operaciones es mucho más adecuado usar la representación binaria natural que el ASCII. Para la representación interna tenemos tres conceptos básicos: la conversión de notaciones, la dependencia del sistema y lenguaje y la flexibilidad para el usuario. La conversión de notaciones, debido a la ineficiencia de los códigos de entrada y salida para cálculos, se convierten los datos a una representación interna más adecuada para el procesamiento. Entonces, cuando lo hemos convertido, tenemos una dependencia del sistema y del lenguaje. Esta representación interna varía según el ordenador, el lenguaje de programación utilizado y el propósito del programador. Y finalmente, con la flexibilidad del usuario, lo que conseguimos es que el usuario puede elegir entre varias representaciones posibles según las reglas del lenguaje de programación que esté utilizando. Y finalmente, la comunicación de la información la tenemos como la comunicación humana. Se describe la comunicación humana como un proceso donde una persona, el emisor, transmite información a un receptor. La información se define como el conjunto de conocimientos o datos que se añaden o precisan, los que ya se conocen. Se enfatiza que debe haber un incremento en el conocimiento o conciencia del receptor para que haya una verdadera información. Es decir, si el emisor y el receptor no consiguen información nueva, no está habiendo comunicación humana. Si yo te explico un chiste el cual tú ya conoces, no te vas a reír y tampoco estás aprendiendo nada nuevo, entonces no habría información. En cambio, el mensaje es el conjunto de señales, signos o símbolos que forman el contenido de la comunicación. El mensaje es todo lo que se pasa. Y finalmente, los elementos de la comunicación se destacan en este tipo de comunicación humana: el emisor, el receptor y el mensaje. Serían los tres elementos de la comunicación.
Por otro lado, la relación del usuario y el ordenador, la comunicación entre el usuario y el ordenador, tenemos 4 conceptos, que son la introducción de datos, el usuario introduce datos en el ordenador para su procesamiento, la codificación de ideas, el usuario debe codificar sus ideas en un lenguaje que el ordenador pueda conocer, los dispositivos y canales de transmisión, son el uso de dispositivos adecuados para asegurar la transmisión íntegra del mensaje a la memoria del ordenador para que no se pierda información y finalmente la traducción al lenguaje máquina. El ordenador traduce el mensaje al lenguaje máquina para poder procesarlo. Nosotros lo escribimos en un lenguaje y él lo traduce a lenguaje máquina, a bits, a lo que él necesite, para poder guardar esa información, almacenarla o poderla mostrar en pantalla. Y finalmente, el procesamiento y la respuesta al ordenador, y con esto terminamos el tema, es la función del sistema operativo, que el sistema operativo procesa la información recibida según las expectativas del usuario, siempre que su arquitectura lo permita y no haya interferencias en el mensaje, y la transmisión de resultados. El ordenador debe transmitir, utilizar o almacenar los resultados según las indicaciones recibidas, utilizando para ello adaptadores adecuados. Si no transmite los resultados, no se muestran por pantalla, no está haciendo bien su procesamiento y respuesta. Y finalmente, este tema lo cierro con un poquito de bibliografía que os puede ser útil. Vale, tenemos por un lado de la editorial McGraw-Hill 2 libros que son Introducción a la Informática y Estructura de la Información. Y de la editorial Rama tenemos Los Fundamentos de la Informática. Vale, y con esto sería un poquito todo el tema 1 para oposiciones de informática. Cerraríamos aquí este primer tema y nos vemos próximamente con la segunda parte con el tema 2. Adiós.